La localidad de Borja se llenaba de amantes del mundo del motor para celebrar la 9ª edición del Rally Sprint Subida a Borja. Toda preparación es poca para poner los coches a punto y prepararse para sentir la adrenalina de esta prueba puntuable para el Campeonato de Aragón. Ya llevo muchos años y al principio la verdad que la sensación es brutal. Ahora ya pues, porque este mundo es como la droga, digamos, vamos, es una pasada, te engancha. Peculiar tiene las barras, los baques, que es todo tema de seguridad, y luego las ruedas también, suspensión, ¿sabes? El coche está mejorado en todos esos aspectos, y luego de motor pues tú le puedes hacer las mejoras que quieras y luego en tu correspondiente categoría es en la que clasificas. Hay clasificación scratch y luego por clases. Yo vengo del slalom, que es otra modalidad, por así decirlo, donde cada vez hay más chicas, y es el primer día que voy a hacer un rally sprint, es el primer día que cojo este coche y cada vez va creciendo el tema de las chicas en el mundo del automovilismo. Y ahora ayer tuvimos un problema anoche a última hora, lo intentamos solucionar, pero parece ser que ahora daba el mismo problema. Yo creo que con los amigos que tenemos aquí mecánicos intentaremos solucionarlo para poder salir tranquilos. Bueno, pues un poquito de inquietud, a ver si todo responde bien en el auto, ver un poquito cómo está el tramo y ya pues entrará en calor y ya está. Y ya en el momento en que entras en calor ya está todo bien. Cualidades al final, lo que tienes que tener es ganas de querer hacerlo y pasión. Ya con los motores encendidos se iniciaba un circuito que gustó entre los participantes y que reunía las condiciones necesarias para disfrutar de la prueba. Se va acostumbrando uno y poco a poco va mejorando, va intentando hacerlo mejor y más tranquilo. Pero aún así los nervios, antes de la salida, eso no cambia nunca. Es un circuito bastante rápido, que bueno, no es muy largo, pero sí que es muy intenso. Tiene zonas que, bueno, que no se ven muy bien, pero que tienen así humedades ocultas y hay que estar un poquito al loro. Nerviosa, sí, porque es la primera vez que voy a hacer esto, pero tranquila porque vengo un poco a probar, a conocer el coche y aprender, sobre todo, que me queda mucho que aprender todavía. Para mí es, vamos, un chute de adrenalina impresionante, que no, pocas cosas te lo dan. Hay muchísima gente que le encanta el mundo de los rallies, de las carreras, de los coches y sobre todo por esta zona. Entonces es súper importante que sigan haciendo estas pruebas. Gran pasión por los rallies para convertir Borja en un circuito de vértigo, con la velocidad como forma de vida.